Janina Segnini en realidad no necesitaría mayor presentación, pero para recordar, estamos frente a una pionera de lo que significa el trabajo en equipo, en donde se unen diversas disciplinas para investigar. Estamos hablando de Janina Segnini, que ella fue fundadora y editora de la Unidad de Investigación e Inteligencia de Datos de La Nación de Costa Rica, que fue el primer equipo pues, que integró periodistas, analistas de datos y desarrolladores web en un medio en América Latina. Durante los casi 20 años que estuvo en este diario, lideró diversas investigaciones que originaron procesos judiciales contra 2 expresidentes y otros implicados. También ha recibido el premio Ortega y Gasset, que da por España. También, bueno, IPIS organiza el premio latinoamericano de periodismo de investigación sobre casos de corrupción, ya lo ha ganado en 2 oportunidades. Y bueno, también el premio que da la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, de Gabriel García Márquez. Actualmente ella está enseñando en la Universidad de Columbia, está poniendo al servicio todo lo que ella sabe. Y aquí estamos con Janina Segnini para conversar cómo investigar a partir de bases de datos, cómo así podemos ver de alguna forma todo el bosque para escoger los árboles que donde nos vamos a focalizar para investigar, Janina. Cómo así, qué recomendaciones planteas tú para iniciar proyectos periodísticos que permitan investigar con bases de datos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a Milagros y a Convoca, a todo el equipo de Convoca. Felicitaciones por el proyecto y por el liderazgo que están teniendo no solo en Perú, sino en Latinoamérica con la creación de este centro de pensamiento y de periodismo innovador. Pues bueno, hay varias cosas. Bueno, esto para empezar es una cuestión de actitud que involucra una buena dosis de humildad para poder aprender, porque la verdad es que esto nunca se termina de aprender, es una cosa de todos los días. Yo aquí estoy cada día siento que sé menos, porque todos los días hay formas diferentes, herramientas diferentes. Entonces, hay que mantener una actitud abierta, de paciente también, porque hay que pues, sentarse ya sea con diferentes fuentes de capacitación o incluso con profesionales de otras disciplinas y entender cómo adaptar. Esa es la parte más importante, cómo adaptamos lo que la ciencia, la academia, la industria de los negocios y otras han venido haciendo durante muchos años, y que los periodistas estamos un poco retrasados, pero que no es tarde. O sea, cómo adaptamos todo eso que en otras áreas del conocimiento humano y del desarrollo, sobre todo en la parte de negocios, que es la que se mueve como más ágilmente, para hacer mejor periodismo. Al final se trata de eso, esto no es un asunto de tecnología, ni de diseño, ni de cuántos programas sabemos usar o cuántos lenguajes de programación aprendemos. Al final todo esto está muy bien, pero en el tanto está en función de hacer un mejor periodismo. Entonces, no necesariamente un mejor periodismo implica que el proceso conlleve el uso de no sé, 3 programas complicadísimos y de bases de datos gigantescas. A veces con las cosas más sencillas tienen como más sentido. Una de las recomendaciones que yo hago es donde quiera que ustedes estén trabajando, si están trabajando en un medio local o por su cuenta, es mantener siempre, qué sé yo, cada 15 días o así, hacer un inventario de recursos disponibles. Eso lo hacíamos en el equipo y bueno, yo lo continúo haciendo ahora porque ahora estoy trabajando en proyectos globales. Entonces, lo que hago es permanentemente buscar, en mi caso, buscar y detectar esas fuentes de información de bases de datos desagregadas. Desagregada significa que no sea información estadística en la medida de lo posible. ¿Por qué? Cuando hacemos periodismo de investigación queremos llegar, lo que decía Milagros al principio, que yo lo uso mucho la maravilla del periodismo de datos es que nos deja ver el bosque, o sea, podemos llegar a conclusiones generales o encontrar patrones generales sobre un determinado tema y en una determinada región geográfica o incluso en el mundo, y podemos ver historias muy concretas con lupa.
Entonces, la ventaja de tener información desagregada, que son récords individuales sobre, qué sé yo, personas, empresas, eventos, contratos. Los registros individuales permiten la verificación posterior de lo que el análisis nos arroje o los resultados de los análisis muestren. Entonces, en la medida de lo posible es bueno mantener esa constante revisión. Ustedes se sorprenderán cuando empiecen a hacer, si adoptan sistemáticamente esa práctica. A mí lo que me pasaba y me sigue pasando es que en esa revisión o ese peinado o ese paseo que hacía cada 15 días y que ahora lo estoy haciendo, digamos, semanalmente, me encuentro unos tesoros escondidos que nadie ha usado nunca. Y eso pasa en cualquier lugar del mundo. Cada vez que voy a dar un taller y tal, lo que hago antes es hacer esa especie de inventario que ya es como conducir un automóvil. Al principio es un poco extraño, no sabe uno cómo navegar o cómo buscar fuentes de información valiosas, pero luego se va como generando una especie de intuición para detectar. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver cuando hacemos esta? Bueno, en principio la calidad de los datos, porque los datos, igual que las personas, mienten y también se equivocan. De hecho, los datos no son otra cosa que una representación de la realidad y además fueron levantados por personas. Entonces tienen muchísimos errores. La calidad de la información, qué tan actualizada está la información, qué tan completa está, a qué se está, cuál es la realidad que está representando. Y luego lo que sigue es un proceso de, aunque ustedes no lo crean, es puro sentido común. Es imaginarse que cada una de las variables o los campos en esa base de datos o en esa tabla que ustedes tienen enfrente es una fuente, una persona, y que ustedes la van a entrevistar. Cuando hacemos ese ejercicio se van a dar cuenta de que qué es lo primero que hacemos cuando vamos a entrevistar a una fuente. Obviamente no podemos ir a entrevistar a ninguna fuente sin hacer un poco de investigación previa sobre esa persona. No vamos a llegar a entrevistar a alguien y decirle, bueno, y entonces usted quién es y a qué se dedica y tal. No, ¿verdad? Igual sucede con los datos. Si nosotros empezamos a ver qué significa esta columna y todo el contexto que detrás de esa columna, hay columnas que son con códigos que parecen chino mandarín. Bueno, ¿qué significan estos códigos? Me están hablando de un tipo de crédito, de un tipo de transacción X, etcétera. Cuando hacemos toda esa investigación de contexto, después se vuelve un poco más fácil plantear las preguntas inteligentes. Bueno, obviamente hay un proceso de limpieza porque los datos no siempre están limpios. Yo uso ahora en los cursos acá estoy usando y para un capítulo de un manual global que estamos haciendo sobre verificación de datos, de bases de datos para investigación, uso un ejemplo del Banco Mundial, una base de datos que tiene disponible el Banco Mundial, que contiene todos los proyectos que ha desarrollado el Banco Mundial desde 1947 hasta la fecha y que han sido evaluados por un grupo independiente, una especie de auditores internos que tiene el banco y que trae un rango de calificación entre muy satisfactorio y altamente insatisfactorio para cada uno de los proyectos. Bueno, es una base de datos muy valiosa porque permite ver en todos los países del mundo cuál ha sido el desempeño del banco, de los países en particular y de los sectores del Banco Mundial también. O sea, si nutrición y alimentación tiene un desempeño peor que el de energía y demás. En fin, traigo el ejemplo a colación porque esa base de datos contiene muchos errores y omisiones y es del Banco Mundial. Entonces yo lo uso como ejemplo para enfatizar en la importancia de esa evaluación inicial cuando tenemos acceso a una base de datos. Y esa evaluación no es ciencia ficción, son preguntas igual que cuando evaluamos una fuente y queremos hacernos una idea de si esa fuente es confiable, es exactamente lo mismo, son las mismas preguntas. Bueno, esto que está actualizado, ¿hasta cuándo tiene la información? ¿Faltan periodos? ¿Cuáles son los valores extremos? Esta es otra de las formas que son, digamos, más usadas para evaluar la calidad de los datos. Por ejemplo, en esta base de datos que les estoy contando, viene el costo del proyecto. Si ustedes revisan los valores extremos, es decir, el más alto, el costo más alto y el costo más bajo,
van a encontrar, por ejemplo, como en esta base de datos, la mitad de los registros tienen costo cero. ¿Cómo es posible que el mismo Banco Mundial, una base de datos suya, la mitad de los registros o de los préstamos que contienen esa base de datos están con costo cero? Obviamente ningún proyecto va a tener un costo cero. Y hay otros que tienen 6.000 millones de dólares, un costo así. Entonces, bueno, eso y que está bien, sí, pero viendo los valores extremos uno puede encontrar errores de digitación o ese tipo de cosas. Entonces viene este proceso, luego hay otro proceso de limpieza, pero la parte más fascinante, por la limitación de tiempo que tenemos esta mañana, yo creo que es la de, bueno, ¿y luego qué hacemos? O sea, ¿qué hace uno cuando tiene una tabla intimidante ahí al frente? Lo primero es quitarse la palabra intimidante, porque no hay nada tan complicado que no podamos entender si le dedicamos, eso sí, tiempo, paciencia y, lo que decía al principio, la humildad de, cuando no entendemos algo, ir y buscar a la persona que, créanme, siempre va a haber a alguien que va a estar dispuesto a ayudarnos a entender. Y por eso es que el trabajo multidisciplinario es importantísimo. Vean, y aquí sí voy a contar cómo llegué personalmente a esa conclusión, porque yo empecé trabajando con bases de datos al principio de los 90 de una forma súper amateur. En esa época usando Access, no había para nada toda la información todos los programas que hay disponibles, ni mucho menos las bases de datos que están disponibles ahora. Y desde entonces yo dije, ok, bueno, voy a seguir aprendiendo y he ido aprendiendo una cosita por acá, otra por allá, pero cada día me doy cuenta de que no hay ninguna posibilidad de que yo me convierta en un todo incluido. Es decir, no voy a convertirme en estadística, en científica de datos, no voy a aprender 5 lenguajes de programación y al mismo tiempo hacer el mejor periodismo que quiero hacer. Claro que hay muchas de esas herramientas que se pueden adaptar, pero por ejemplo, hay un proyecto en el que estoy trabajando ahora que implica hacer una extracción masiva de bases de datos, que son dificilísimas de obtener porque tienen bastantes restricciones para obtenerlas y demás. Entonces, cuatro ingenieros han intentado y no pudieron. Bueno, allá hay un grupo de personas tratando de trabajar con este tema y de desarrollar un código bastante complicado para poder hacer la extracción y la consolidación. Entonces, hay cosas ahí que son complicadas, pero no importa. Nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos. Esto es muy importante. Una vez que sepamos qué es lo que queremos, es simplemente seguir el camino de, ok, bueno, esto, ¿cómo se hace? Hay muchas de las cosas que ya podemos hacer juntos, solos. Por ejemplo, podemos usar herramientas gratuitas, que es el Fusion Tables, el Tableau. Podemos utilizar hojas de cálculo también gratuitas. En fin, hay una cantidad y todos los días hay una herramienta nueva. Esta semana por lo menos me han enviado dos nuevas herramientas de visualización y análisis, y yo paso probándolas y me paso, por ejemplo, para hacer scraping o extracción de datos, continuamente estoy utilizando herramientas nuevas y casi que en serio hay una cada mes y cada vez están mejor, mucho mejor. Así que como ven, casarse con una herramienta o casarse con una forma de hacer las cosas no es como un buen negocio. Lo que hay que hacer es casarse con el concepto de cómo esto puede empoderar el periodismo de una forma que nunca antes hubiésemos podido. Antes no podíamos entrevistar jamás a más de 100 personas para un reportaje. Ahora podemos entrevistar a 28 millones de registros en menos de segundos y poder usar eso como una especie de brújula para hacer nuestro reporteo. Nada de esto sustituye el periodismo ni los estándares de periodismo que conocemos. Todo lo contrario, lo que hacen es potenciarlos. Y bueno, yo creo que ya me desvié un poco de tu pregunta inicial, pero... No, está perfecto. Janina, precisamente sobre esto último que mencionas, cada día en realidad tenemos nuevas herramientas, podemos seguir explorándolas, pero finalmente, como tú dices, no se trata de la herramienta, sino quedarse con la idea. Sin embargo, lo que he visto en las veces que he podido ir digamos, a compartir con equipos o ver también publicaciones, a veces hay una especie de obsesión por la herramienta en sí,
para visualizar, ¿no? Para usar las visualizaciones, pero ¿hasta qué punto podemos hablar del periodismo de datos centrándonos más en la visualización, ¿no? Cómo marcar la diferencia, ¿no? Porque tú hacías énfasis y eso, que se trata de periodismo, no se trata simplemente de una herramienta, ¿no? Y por qué habría que trascender esto del simple análisis en la computadora y la visualización para poder y dar un paso más allá. ¿Cómo Sí, marcar esa diferencia? sí, realmente hay muchas formas de marcar la diferencia. Por ejemplo, ahora yo he encontrado que esto es como tener un objeto, como tener un objeto así. Yo lo puedo ver desde múltiples perspectivas. Si lo veo desde acá, por ejemplo, si tengo una base de datos, podría pensar en que quiero hacer cálculos estadísticos para ver una tendencia a lo largo del tiempo sobre este tema en particular. O puedo ver patrones que se salgan de lo normal, que eso, cuando hablamos de análisis, yo creo que esa es la parte más fuerte y lo que más tiene que ver con nosotros es realmente el análisis, y eso es lo que hace la diferencia. Todo lo demás, digamos, por ejemplo, coger una tabla y hacer una visualización muy bonita, nada más está bien, no estoy diciendo que no sea útil, y hay mucha gente haciendo eso y con ejemplos maravillosos de desarrollos muy intuitivos y muy ágiles. Ahora, los que estamos en el negocio de hacer o de intentar hacer buen periodismo, tratamos de trascender, y porque recuerden que nuestra misión como periodistas siempre fue la misma y no tiene por qué cambiar ahora. O sea, nuestra misión es trasladarle tesoros de información procesada a nuestra audiencia. Es decir, es como coger una piedra y convertirla en un diamante, no darle las piedras así, todas sucias, a la audiencia. Entonces, eso no, a mí me parece hasta irrespetuoso que cuando los periodistas, no sé, ahora hay una tendencia de publicar datos así, tal cual, bajar una base de datos y publicar y hacer una visualización muy bonita y saltarse toda la parte de análisis y de, bueno, ¿y esto qué significa? Y de hacer incluso, a veces se utilizan datos del Banco Mundial o de otras fuentes directamente sin siquiera ver la calidad de los datos y si tienen problemas. Entonces, esa tendencia me preocupa. Y ahí es donde los periodistas tenemos que volver a retomar nuestra misión y además el liderazgo en cuanto a insistir que, ahora, ¿cómo hacer la diferencia? La visualización es una herramienta muy poderosa. Cuando hablamos de visualización, mucha gente piensa en el resultado final de una investigación o de un proyecto periodístico. La visualización tiene dos fases. Hay una fase inicial que es análisis visual. Entonces, cuando estamos haciendo, o sea, durante el proceso de análisis y sin siquiera pensar todavía en publicar, visualizar, una vez que ya hemos limpiado y procesado los datos, visualizar los datos ayuda muchísimo a detectar esos patrones. Por ejemplo, hace unas semanas estaba trabajando con un grupo de periodistas en Suiza y les preparé una base de datos con las votaciones en el Congreso en Suiza por diputado o por congresista. Entonces cogimos todo el periodo legislativo y empezamos a hacer gráficos para mostrar cómo votan los congresistas. Entonces, por ejemplo, hicimos un gráfico que mostraba cuántos votaban sí y no por partido. Y claramente, solo con ver ese gráfico se podía ver una concentración de congresistas de un determinado partido votando en una línea y 3 congresistas del mismo partido totalmente votando en otra línea. Eso es lo que se llama, bueno, en inglés, outliers o registros atípicos o comportamientos atípicos. Para investigar, esa es una muy buena técnica y es muy difícil verla en una tabla de Excel o en
en una hoja electrónica, una hoja de cálculo. La visualización entonces se convierte en una herramienta muy poderosa para poder detectar más fácilmente tendencias, patrones y datos que luego nos pueden llevar a hacer un reporteo y detectar noticias valiosas. Perfecto. ¿Y cómo investigar el poder cuando el gobierno, por ejemplo, no brinda información, uno hace pedidos a la ley de transparencia? Pues, en Perú sí hay una ley, bueno, en Costa Rica no hay, ¿no? No. Bueno, en Perú sí hay, y hacemos pedidos y no necesariamente te entregan la información desagregada, ¿no? Te dan cuadros estadísticos muchas veces o simplemente te dicen, bueno, que es secreto estadístico también, incluso está esta figura, como me pasó a mí con el caso de la pesca, yo lo tuve que conseguir por fuentes propias, porque eso no está en la web, qué sé yo. Entonces, ¿en qué medida, cómo uno puede plantearse hacer investigaciones en donde la data no es accesible, porque no están en las páginas web? ¿Tú dirías que hay que construirlas? ¿Qué recomendaciones harías ahí? Bueno, yo la receta que sigo siempre en cualquier lugar es la misma. Es primero pedir la información por las vías legales. Y siempre que voy a trabajar con un grupo de periodistas les pregunto, bueno, ¿cuántos han usado, hay ley de acceso a la información o no? Cuando hay ley de acceso es sorprendente que tampoco se utilizan las leyes de acceso a la información por los periodistas, porque nosotros estamos acostumbrados a que queremos las cosas ya, y si no las encontramos ya, entonces vamos y buscamos una fuente que por debajo nos dé y eso está muy bien, no estoy diciendo que no hay que hacer eso, lo que digo es que el problema hay que atacarlo en múltiples dimensiones, y paralelas, dimensiones paralelas. Una es, siga y termine el proceso legal hasta las últimas consecuencias, porque ahí usted está invirtiendo en su futuro y en el de todo el resto de periodistas de su país. En mi caso, yo empecé presentando recursos de amparo, así se llama la figura en Costa Rica, en la sala constitucional desde los 90, y todos los ganamos, es decir, con el apoyo del diario, y ganamos todos los recursos obligando, entonces creamos jurisprudencia para obligar al Estado a que, por ejemplo, toda la información de beneficiarios de subsidios públicos es pública. Eso no estaba tan claro y los funcionarios públicos se daban el lujo de decir que esa información es confidencial y que esos eran datos personales, cuando son beneficios o subsidios que se están pagando con dineros públicos. Entonces, hay un beneficio a largo plazo que yo sé que es difícil de ver en el momento, pero que vale la pena seguir. ¿Por qué? Porque es ir abriendo puertas, ir creando jurisprudencia para que las cosas vayan cambiando, porque si no es como es seguir dando en los mismos círculos y tumbos una y otra vez. Paralelamente, obvio, si yo necesito la información, pues sí, está bien, hacer todos los esfuerzos que tenga que hacer para obtenerla, pero continuar con el proceso legal, enviar la cartita, el recibido, tal y terminar el debido proceso hasta llegar a utilizar las herramientas que existan. En mi caso, nosotros no teníamos ley de acceso a la información. Imagínense que todo esto lo hicimos solo con un artículo de la Constitución política y otros artículos de la ley de administración pública. Entonces, siempre va a haber herramientas legales que nos puedan ayudar por ahí. La otra recomendación es buscar la información, robotear la información si está accesible en la web. Entonces, hay muchas bases de datos que están accesibles y actualizadas para búsqueda individual de registros, pero que cuando vas a pedir la base de datos completa no te la entregan. Bueno, para eso hay una cosa que se llama scraping o roboteo o extracción automatizada de datos, y es escribir un programita para automáticamente bajar toda la base de datos. Esa es la segunda fase, digamos, si la información está en línea. Ahora, si no está del todo y si no la quieren entregar, siempre hay otra tercera, y les voy a poner un ejemplo concreto. La información sobre importaciones y exportaciones. Es una información que no todos los países tienen disponibles. Bueno, Perú sí la tiene y bastante detallada, y de hecho tiene aduanas, tiene la información disponible ahí para bajarle. Realmente Perú tiene uno de los registros de aduanas más sorprendentes de la región. Pero bueno, hay otros países que no.
Entonces hay bases de datos internacionales donde los datos que usted está buscando de su país probablemente los puede conseguir ahí. Ejemplo, hay una base de datos que se llama Comtrade, C-O-M-T-R-A-D-E, Comtrade, que es de las Naciones Unidas, y que contiene los datos estadísticos sobre todas las importaciones y exportaciones de todos los países miembros. Entonces, bueno, esa la hemos utilizado en muchísimos países. Por ejemplo, en Colombia hicimos un ejercicio de buscar temas sensibles para investigación, como los precursores químicos, que son los químicos que se utilizan para fabricar drogas. El permanganato de potasio, que es uno de los químicos que se utilizan, o el más importante para hacer cocaína, y es un químico controlado. Entonces, toda esa información, aunque no lo crean, está ahí disponible en una base de datos mundial pública, donde usted puede exportar la información en Excel y trabajar, puede hacer un rastreo de cuántas armas se han importado. En Argentina lo utilizamos para buscar la importación de tanques de guerra, porque Kirchner no quería dar la información sobre el equipo militar que se había adquirido, y utilizando estas bases de datos se puede llegar. Inclusive podemos tener acceso a los manifiestos de carga, que es donde podemos saber quién envió, importó o exportó una determinada un contenedor o una carga en particular. Entonces, ahora hay muchísima información en tiempo real. Los vuelos, podemos tener acceso a todos los vuelos en tiempo real en una base de datos que permite rastrear eso. También los barcos, los contenedores, ¿qué más? Comercio internacional. Hay páginas, hay una página que se llama Open Spending también, que tiene de más de 40 países el gasto público, bases de datos completas sobre el gasto público en algunos países. Ellos lo que hacen es eso, extracción automatizada de datos. Entonces, siempre hay alguna forma. Quizás, claro, va a haber algunos datos que del todo se nos van a negar y tal, pero de que podemos hacer mucho con lo que hay disponible, podemos hacerlo. Perfecto. Ahora, tú al inicio decías que hay que hacer como una especie de inventario de lo que existe de fuentes de información, ¿no? Saber buscar, digamos, esta data que existe. Y en lo último que mencionaste también lo reiteras. ¿Alguna recomendación particular, aunque señalas que es intuitiva esa búsqueda? ¿Tú recomiendas algo en específico para poder no perdernos en esa búsqueda de fuentes de información de datos, ¿no? Sí, hay dos recomendaciones concretas. Sí que es intuitiva, pero, y bueno, y aquí aclaro que yo tengo un sesgo total, es decir, mi propósito, yo no soy periodista de datos, yo soy periodista de investigación que usa datos, digamos. Entonces, el sesgo que tengo es que normalmente estoy buscando información que va en función, digamos, de la investigación periodística. Y para ello, por supuesto que hay como componentes básicos que se necesitan o que tenemos que tener acceso cuando vamos a hacer investigación, y una es tener acceso a por ejemplo, cuando llegué aquí a Nueva York, lo primero que hice fue exactamente eso, un inventario de dónde está la base de datos de compañías registradas en la ciudad de Nueva York, dónde está la base de datos de propiedades registradas en la ciudad, real estate, es decir, todo lo que tiene que ver con registro de propiedades, sociedades anónimas, vehículos, ¿qué más? Toda la información de contratos públicos. Y resulta que aquí, bueno, hay dos bases de datos muy, muy, muy poderosas para investigar contratos de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York, y entonces permiten hacer exportación de esos datos y demás. Entonces, la lógica es muy parecida en donde sea que estemos. Acceso a gasto público, bases de datos que ojalá que traigan la posibilidad de exportar a Excel o a CSV, sobre esa información, esos son como los clásicos, diríamos. Ahora, hay cosas que yo le digo el síndrome de microondas. Cuando nosotros, y yo creo que es una cosa que hay que tener siempre presente. Ese es el clásico, y así hemos hecho investigación siempre. Ahora, no hay nada peor que no saber aquello que existe y que nos puede servir o que podemos adaptar para mejorar nuestro trabajo. Entonces,
El síndrome de microondas tiene que ver con, si usted no sabe que existe el microondas, lo que va a seguir haciendo es calentar su comida en la estufa una y otra vez, porque nunca nadie le dijo que existía un microondas. Traducido a nuestra profesión, no tenemos que convertirnos en superprogramadores, ni mucho menos, pero por lo menos sepamos que existe el microondas, sepamos que existe una cosa que se llama un algoritmo que nos puede ayudar para procesar esta información y extrapolar o anticipar incluso un comportamiento o entender un comportamiento anterior, que una regresión lineal estadística, aunque no sepamos cómo rayos hacer eso, nos puede también ayudar a entender, bueno, el comportamiento de un determinado campo o de una variable. Y bueno, no solo con los procedimientos, con las herramientas y con las fuentes de información. Entonces, por ejemplo, les doy para que me sigan. En esa búsqueda intuitiva, digamos que mucha la hacíamos así, bueno, teniendo, digamos, la base o los datos más los clásicos. Lo que hacíamos era buscar todas las instituciones públicas y las instituciones descentralizadas, las instituciones estatales e incluso las ONGs. Entonces, ir al sitio web y sencillamente navegar por el sitio web y empezar a ver todo lo que suene a acceso de datos. Así. Ahora, en esas búsquedas aparecieron unas cosas tan increíbles como estas. Por ejemplo, Ministerio de Cultura. ¿Quién se mete en la página del Ministerio de Cultura? Nadie se mete en la página del Ministerio de Cultura. Entramos ahí y para mi sorpresa, ¿qué había ahí? Había una cantidad de bases de datos históricas con la visitación, esa lo encontró Ronnie, uno de los periodistas que trabajaba conmigo. Ronnie Rojas, sí. Entonces, encontró la base de datos de toda la visitación a los museos y teatros públicos del país, por nacionalidad, en fin, con el costo y con todo. Entonces, hizo un trabajo limpiísimo comparando la visitación a los museos y el presupuesto dedicado a cada uno de los museos, a ver si había una correlación entre las dos cosas. Bueno, es un tema que no tiene nada que ver con periodismo de investigación duro, pero a la vez desató muchísimo interés. Igual que otra cosa que hicimos ahí sobre dónde están los solteros en Costa Rica, que fue una cosa que se hizo en 2 días, porque bueno, nosotros manteníamos temas a largo plazo, a mediano plazo, y estas cositas que yo les llamo como las galletitas del monstruo, ¿verdad? Porque a los editores hay que darles de comer. Y entonces esas galletitas al final terminaban siendo como muy agradecidas por la gente, porque y todo eso salía ¿de dónde? De estar explorando lugares donde uno dice, ¿quién va a meterse ¿qué más les puedo decir? Bueno, las instituciones de salud a veces tienen cosas ahí que uno se sorprende, o sea, de evolución en ciertas enfermedades, compras de medicamentos. Por ejemplo, otra que nos encontramos ahí, había una base de datos de reporte de medicamentos fallidos o de fallas en los medicamentos. Claro, analizando esa base de datos uno se podía dar cuenta de cuáles eran las compañías farmacéuticas que estaban importando medicamentos y vendiéndole al Estado medicamentos en mala calidad. Así, para no cansarlos con el cuento, terminamos encontrando 8 personas muertas por culpa de un medicamento que no se estaba disolviendo, y que lo que hacía era mantener la sangre sin coágulos de personas que tenían bypass en el corazón. Todo eso por analizar una base de datos de fallos en medicamentos. Entonces, digamos, tratar de hacer un esfuerzo para conectar los datos y pensar, antes de empezar a teclear, ni buscar, ni programar, ni hacer nada, es ver la base de datos, pensar que es un ser humano y decir, bueno, ¿y a esto qué le pregunto? ¿Y cómo transformo esto en un mejor periodismo? Y bueno, ahí explorando, yo creo que esas fuentes se pueden encontrar algunos tesoros interesantes. Perfecto. Yo sé que ya estamos cerrando y yo quisiera hacerte una última pregunta, Yanina, respecto desde la experiencia, ¿qué recomiendas para encontrar un Rigoberto Carvajal en el sentido de poder unir esfuerzos desde el periodismo y un ingeniero, un analista de datos que se interese por buscar la verdad? Porque Rigoberto, que
que fue pues tu analista de datos en la unidad de investigación de la Nación de Costa Rica. Es un gran profesional, tiene un inmenso corazón, Rigo. El compromiso que él tiene con el periodismo es alucinante. Hace poco hablamos con él para un boletín sobre periodismo de investigación y datos que estamos difundiendo y compartiendo, y él decía, ¿no? Yo vine del lado comercial y utilizaba pues mi profesión, o sea, me dedicaba a lo que era el análisis de datos, inteligencia de datos, pero en el lado comercial, y ahora me enamoró el periodismo, ¿no? Yanina hizo que yo encontrara un valor a esto, que pudiera generar cambios en el mundo. Y con un compromiso tremendo que él dice, si yo vuelvo a lo que hacía antes, es como irme al lado oscuro de la fuerza. Ay, ya me vas a sacar las lágrimas. No, bueno, la primera forma de responder eso es que como Rigo no hay otro. No, Rigo es increíble, pero no, pero sí hay. Vean, yo pensé bueno, después de que lamentablemente tuvimos que se desarmó, digamos, la unidad y que cada uno ahora está pues en otros rumbos y tal vez un poco más ambicioso. Bueno, Rigo ahora es el analista de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y está muy bien porque entonces ya ahora escaló no solo a tratar de dejar un mundo mejor en Costa Rica nada más, sino que realmente en el mundo mundial, como dice mi amiga Mar. Entonces, no, yo siempre se puede hacer, vean, ahora, bueno, pues está haciendo un trabajo un poco más solitario y eso fue lo primero que vine a hacer. Publiqué un anuncio en la escuela de estudiantes de ingeniería aquí en Colombia y les pedí que me dejaran publicar un anuncio ahí que necesitaba analistas de datos para un proyecto. Me llamaron no sé cuántos, pero como 20, los entrevisté a todos. Aquí es que hay una cosa que es muy importante, vean, todo lo demás se puede arreglar y es la motivación, es lo que estabas diciendo anteriormente. Para mí, bueno, obviamente sí hay que tener un buen nivel, pero además ese buen nivel como programador o como analista, a ver, cuando Rigo empezó a trabajar con nosotros, nunca había hecho un robot en su vida. Nos pusimos los dos a ver cómo es que se hace esto, cómo se hace un robot, con qué herramienta empezamos eso hace 7 años o 6 años, y ahora es un maestro del scraping. Entonces, a mí me da risa porque estábamos los dos como jugando de casita, o sea, literalmente queríamos hacer algo, queríamos mucho hacer algo, y la compatibilidad, la fuerza, digamos, de esa unión de fuerzas es sorprendente. Total, para acá, otra vez, aquí me he encontrado cantidades de personas. Ahora estoy trabajando con un muchacho de 18 años que es estudiante de ingeniería y que es imparable, así, imparable, y que tiene una motivación similar. Entrevisté también a otros que tenían la maestría terminada y que estaban haciendo un degree tal y tal, y que era lo primero que me preguntaban, ajá, ¿y cuánto tiempo hay que dedicar a esto? ¿Y cuánto pagan? ¿Y cuánto? O sea, a mí cuando me empiezan con esas cosas ya uno sabe que la motivación es cualquier otra, pero no, pero no cambiar las cosas. Entonces, digamos, la intuición ayuda mucho y trabajar con alguien que realmente esté comprometido, porque para los colegas que están con nosotros ahora, ustedes sabrán que esto no es un trabajito, o sea, lo de nosotros no es un trabajo, es un estilo de vida prácticamente que no es como cualquier otra profesión que dicen, ok, bueno, ya, yo hasta aquí, a las 5 dejé de pensar en lo que sea que hice todo el día y entonces ahora me voy a dedicar a vivir. No, nosotros vivimos siendo así todo el día, las 24 horas, entonces hay que encontrarse gente que esté en el mismo plano y sí se puede, o sea, hay una empatía ahí. Yo creo más en que la motivación sea la correcta, o sea, digamos que sea mutua, y lo demás, bueno, que hay que aprender una herramienta nueva, pues aprendemos, pero esto otro no se consigue tan fácil. Bueno, genial, Yanina. Te agradecemos tremendamente, en verdad, este momento, que compartas estas enseñanzas, eres tan generosa, de verdad.
no solo amas la profesión, sino amas enseñar y compartir y contribuir desde lo que sabes a que más periodistas mejoremos nuestro trabajo.